Tenemos una invitada muy especial. Ella es Paula Andrea Zuluaga Hidárraga, psicóloga social y magíster en salud mental de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien padeció el COVID y en este momento está en plena recuperación a pesar de tener una enfermedad de base, una enfermedad cardíaca. Paula, bienvenida y cuéntanos qué fue lo que pasó. Hola Julián, gracias por la invitación. Bueno, resulté contagiada de COVID en mi casa eh, por unos asuntos de dinámicas familiares que a veces creemos que esto es mentiras y creemos mucho más en lo que nos dicen algunas personas que quienes nos pueden informar bien sobre el COVID. Estuve aislada en mi casa, guardando la cuarentena estricta desde el 17 de marzo y algunos de los miembros de mi familia pues no creían mucho en esto y resultamos contagiados todos en la casa. Después de eso, teníamos varias personas en riesgo, en alto riesgo. Yo sabía de mi condición de salud y sabía que posiblemente iba a pasar unos días un poco maluquitos, pero jamás me imaginé que la cosa iba a ser tan maluca como fue. Me hicieron la prueba el 1 de agosto y a los par de días ya tenía mi diagnóstico como positivamente COVID. De ahí comencé todo el seguimiento con mi EPS y luego esa EPS sugirió aislarme en un hotel por las condiciones óptimas para poder recuperarme. De ahí, en un transcurso de 10 días hice 3 síncopes y resulté hospitalizada a partir pues como de la descompensación de mi condición de base. Y bueno, ahí ya vinieron los médicos, me fueron atendiendo y yo sabía que era fundamental moverme, no dejar que mi cerebro se quedara sin oxígeno. Tenía que ayudarle a mi cuerpo con movimiento para poder que ese proceso de oxigenación se diera. Siempre he sido una mujer saludable, de buenos hábitos, de estar caminando, de hacer ejercicio, de comer bien. Como dice nuestro gran maestro Héctor Abad Gómez, practicar las 5A: el alimento, cuidar del aire, tener buena oxigenación, tener agua en buenas condiciones, ya dije alimento, albergue, unas condiciones de vivienda adecuadas y sobre todo afecto, afecto para que podamos salir avantes de esta situación. Entonces yo empecé a moverme, a activar también a mis colegas. Yo sabía como psicóloga que era muy importante en este proceso hablar, compartir, tener la red de apoyo. Y como en psicología decimos, lo que no se habla se actúa, yo empecé a contar lo que me estaba pasando, a contactar a los médicos tratantes, a dejarme atender y a dejarme querer. Y así fue como fui saliendo de esto. En medio de eso, una de mis amigas, que actualmente vive en Barcelona, también salubrista, eh, comprendiendo muy bien lo que estaba pasando y viendo a otros amigos allá en Barcelona que la habían pasado muy mal, eh, me dijo: Paula, por Dios, tenés que actuar porque no te podés quedar así, las consecuencias pueden ser muy graves. Y bueno, esa llamada fue fundamental en este proceso para ayudarme cuenta como del grave riesgo que corría. Y bueno, mm, eso, moverse en todos los sentidos, no solamente en la parte física, sino en la parte emocional, en activar las redes, en consentirse. En un caso te tocó acudir a medios mecánicos para caminar, para no quedarte sedentaria, para seguir con este esfuerzo de moverte. Sí, tuve que recurrir a algunos porque como estábamos en cuarentena, no podía o ir a un gimnasio, o ir a nadar, o ir a una clase de yoga, sino que empecé a recurrir a todas las partes mecánicas y por fortuna uno de mis familiares tiene una elíptica, entonces empecé a usarla, pero a mí yo tenía tanto mareo que me daba dificultad subirme a esa elíptica para poder hacer el ejercicio cardiovascular que necesitaba y poder hacer la oxigenación tanto para mi cerebro como para mis piernas. Entonces,
pedí prestado y cuadré para poder utilizar estos recursos porque además ya estaba lloviendo, no podíamos salir, pero había que hacer ejercicio y cualquier excusa, que cualquier actividad que tuviera, yo me movía, subía y bajaba las escalas, luego ya no lo pude hacer porque ya estaba demasiado eh, mareada, bueno, entonces no lo podía hacer de manera segura, pero lo hice en otros, pues con otras formas que se podían hacer. ¿Cómo qué formas? Por ejemplo, la del caminador fue una. Sí, esa fue una, esa fue una. Eh, lo que pudiera hacer en casa, o sea, caminar en este aparato que te estoy diciendo, que no era un caminador, sino una elíptica. Ah, ok. También hacía ejercicios de piso de yoga, entonces ponía mi colchoneta de yoga y hacía algunos ejercicios de estos de yoga. Algunos pues también como bicicleta, pero pues con los recursos que tenía a la mano. Y cuando me aislaron en el hotel, lo primero que empaqué fue mi colchoneta de yoga para poder hacer ejercicios eh, de aeróbicos, pero aeróbicos estáticos. ¿Cómo estás ahora? Pues ve, esto ha sido un cambio completo. Antes yo sentía que me dolía pensar, que yo iba a hablar y me quedaba, o sea, mi mente estaba más rápida, pero yo no era capaz de articular bien lo que hablaba. Y bueno, ya me he ido recuperando. He empezado a utilizar algunas estrategias que desde mis colegas, psicólogos, amigos neurocientíficos me han ido recomendando para poder lograr volver a mi normalidad y a mis actividades profesionales, con algunas ayudas, pero ya lo estoy haciendo. Ya por lo menos estoy hablando, creo que bien. Paula, ¿por qué tú crees desde tu especialidad en salud pública, en psicología social, que una persona que tenga actividad física está más preparada para superar la COVID-19 que una persona que se mantenga sin actividad o sedentaria? Qué pregunta tan importante, Julián. Mira, yo creo que yo he logrado superar el COVID porque mi cuerpo y mi mente estaban en buenas condiciones. Si no hubiese sido así, seguramente no estaría ahora en la condición en la que estoy. Además, uno considerando pues que tiene algunas condiciones de salud que te van a acompañar por el resto de tu vida, pero que podemos irlas llevando. Entonces, un cuerpo una persona que hace actividad física, tiene un cuerpo y una mente que están preparados para soportar esto. Y para poder salir y utilizar los diferentes recursos, si al cerebro no les llega oxígeno, no va a ser un buen procesamiento de información. Si si nuestro cuerpo no es capaz a través de la sangre, y la sangre se bombea porque el corazón hace el impulso, después de hacer el impulso, manda la sangre a las diferentes partes del cuerpo y es más difícil llegar a las partes más distales, es decir, a las partes que están más lejos del corazón. ¿Cuáles son las partes más distales? Nuestras extremidades, tanto las inferiores como las superiores, y nuestro cerebro. Entonces, si nosotros no estamos con el hábito de la actividad física, que es la que hace el proceso mecánico para poder que esa oxigenación se dé, y tener entrenamiento en tu técnica de respiración. Yo practico yoga hace mucho tiempo, toda mi vida he nadado, toda mi vida he hecho actividad física. Comencé haciendo natación, luego comencé haciendo, perdón, atletismo, luego pasé a hacer natación, luego incorporé el yoga y básicamente es respira bien, cuida tu postura, oxigénate y tú sientes un cambio completo, completo si logras respirar bien, porque así tu cerebro y tu cuerpo van a funcionar bien. El COVID te dio fuerte y había una respuesta fuerte para la enfermedad. A ver, Julián, todos llegamos al COVID en diferentes circunstancias. O Ujú. sea, para muchos el COVID es una gripita y no más, pare de contar. Pero para otras personas que tienen unas condiciones de base, es decir, que tienen unas condiciones de salud o unas patologías con las que deben de tener algunos cuidados, eso hace que a ti te dé o que a ti te vaya peor o mejor. Hay personas que a pesar de que no tienen unos hábitos tan saludables, no tienen unas condiciones de base que requieran como un entrenamiento especial. Hay personas que
podemos ser saludables, pero que tenemos unas condiciones en nuestro cuerpo, unas condiciones de base que nos hacen estar más vulnerables para poder no, todos, el COVID es muy democrático, a todo el mundo le puede dar COVID, a todos nos vamos a infectar. Esas son las proyecciones que hacen los amigos epidemiólogos. Pero como saludistas sabemos que las personas pueden superar el COVID, todos los podemos superar, pero aquí hay un asunto que tiene que ver con el sistema de salud, con los hábitos, con los comportamientos sobre todo, con las creencias que tenemos al respecto, con los imaginarios sociales, porque este es un asunto, me ha encantado esta pandemia porque es un asunto que nos ha puesto a todos los profesionales eh, de las ciencias sociales y de la salud a conversar con la gente, a hacer educación para la salud, más allá de tener unos dispositivos supremamente tecnificados, si así se quiere decir. Entonces, volviendo a tu pregunta, una persona saludable va a poder superar el COVID, aún teniendo unas condiciones como unos pequeños defectos de fábrica. Lo puede superar. Puede salir y salir muy bien, si logramos utilizar nuestras capacidades, ahí me pego un poco del concepto de Martha Nussbaum, de la profesora Martha Nussbaum, que ella nos dice que nosotros tenemos unos recursos y tenemos que tener la capacidad para utilizarlos. Eso básicamente fue lo que hice yo. Tengo unos recursos, sabía cuáles eran los recursos y pude, digamos, como orquestar la sincronización de esos recursos para poder salir bien del COVID. Y me da mucha tristeza que hay tantas personas que, que están padeciendo, que están muriendo. Este COVID se nos está llevando muchos hombres y muchas mujeres, en especial muchas mujeres a las que se les ha visto incrementada la carga de trabajo, las cargas cognitivas, la doble presencia, trabajo, hogar, bueno, cantidad de cosas que no han podido superar el COVID y es porque no tenemos esa capacidad para hacer esa orquestación o esa sincronización de esos recursos. Paula, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Vuelva por acá cuando quiera. Es una historia de esperanza. Hay posibilidades, son nuevas semblanzas que se muestran a partir de una pandemia que nunca habíamos vivido en los tiempos modernos, no nos habían tocado aislamientos como los que estamos viviendo en este momento en Colombia, aunque se han ido liberando algunos sectores, tanto de la construcción como del comercio y de algunas empresas manufactureras. Paula Zuluaga, recuperada del COVID a pesar de tener una enfermedad de base, activando el cuerpo. Muchas gracias a todos.